¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, día jueves. Yo quiero agradecer antes de comenzar a charlar con ustedes, agradecerle a Leandro Dario, a todo el equipo de Hoy Nos Toca, que me reemplazó estos 9 días que me estuve ausentando por un viaje, que lo han hecho de gran manera, ¿no? Lina Ramírez, todo el equipo de producción, la verdad que a veces uno, de imprescindibles está el cementerio lleno, así que cualquiera puede ponerse al frente de este programa. No cualquiera que tenga la sapiencia y la capacidad de Leandro Dario, que es un gran profesional que lo ha hecho muy bien. Así que muy agradecido por eso. Bien, hoy vamos a hablar de los dos temas, por supuesto, que generalmente ocupan la agenda de todos los programas de información, la política y la economía, ¿no? Vamos a estar hablando con Pablo Román, analista político, sobre las distintos escenarios que están viviendo tanto en el oficialismo como en la oposición. Porque en el oficialismo parece que Alberto Fernández decidió lanzar un albertismo un poco tardío. ¿Hay espacio para que el albertismo pueda llegar con algún tipo de chances dentro del Frente de Todos para el año que viene? Y voy más allá, ¿hay algún tipo de chance para que el Frente de Todos pueda reponerse a este cimbronazo económico antes de las elecciones del 2023? También esa parte la vamos a hablar con un economista, sobre los 15 tipos de cambio que tiene el dólar, sobre las escasas reservas que ya se empiezan a acabar. Hoy solamente ya ha perdido el 5,5% de las reservas del Banco Central de lo que habían conseguido con el dólar soja. Se acabó el veranito para Sergio Massa, se acabó el veranito que había propuesto para la macroeconomía, porque hacia abajo no ha derramado nada de manera positiva. En estos días se va a conocer la inflación de septiembre y va a estar cercana a los 7 puntos nuevamente, es decir, alta. Y nuevamente vamos a tener demandas sociales, demandas gremiales, respecto a las paritarias, porque los sueldos no le están ganando a la inflación. La inflación ya es un hecho que va a superar los 3 dígitos a lo largo del año, y pocas paritarias pueden estar a esa altura. Quizás camioneros, por lo que significa, por su capacidad de movilización, por lo que significa políticamente el sindicato de los moyanos y la fuerza que tiene, pero el resto de los gremios están muy lejos de seguir de cerca la inflación. Y en las últimas horas, después lo vamos a hablar con Leandro Dario, surgió un rumor que tiene bastante asidero, que es que están preparando un plan de estabilización monetaria dentro del Ministerio de Economía de Sergio Massa, que significaría congelar durante 4 meses precios y salarios. ¿Es posible congelar precios en la Argentina? Hasta ahora no ha resultado. Y congelar salarios con este arrastre inflacionario, ¿lo podrán hacer? Parece difícil. Por eso decimos que lo que tenemos que hacer es pensar en un país razonable, un país para todos. ¿Por qué digo esto? Ayer en el Congreso se votó, por 10 años más se prorrogó, la ley que creó en el 2018 el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 5.600 barrios populares en la Argentina, donde vive gente en condiciones precarias. Algunos de esos barrios populares, lo tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, en la Rodrigo Bueno, por ejemplo, se han urbanizado o se están urbanizando con programas que le mejoran la calidad de vida a la gente. No en todas las provincias ha pasado lo mismo, pero en definitiva este proyecto, esta ley que crea este Registro Nacional de Barrios Populares, le va a dar a millones de personas la posibilidad de alcanzar una urbanización para esos barrios que comenzaron siendo asentamientos. Gente que tomó un terreno, que puso una carpa, que puso 4 chapas, que puso un nylon para vivir, y que hoy de a poco van mejorando en la medida que el Estado les dé la posibilidad de construir ahí un barrio, de urbanizarse. ¿Es lo ideal? No, para nada. ¿Es lo que necesita el país? Para nada. Acá hay mucha gente, y en esto es responsabilidad del Frente de Todos y del kirchnerismo, que ha llevado a la gente a vivir ahí, con una intención, que es clientelizarla, políticamente. Es decir, la llevan ahí, les garantiza que se van a poder quedar y después le cooptan el voto eternamente. La clientelización de la pobreza. Y esto sabe mucho el peronismo. Pero del lado de enfrente de la oposición, que habían votado en el 2018 y ayer votaron mayoritariamente la ampliación, algunos decían, caso Patricia Bullrich, por ejemplo, que no puede ser que se haya votado eso, que esos terrenos que están ocupados no, habría que desocuparlos. Yo me pregunto, ¿esto suena bien para los oídos de la gente que cree que yo pago con mis impuestos, que trabajo? ¿Qué van a hacer con esas millones de personas si la solución es desalojarlo? ¿A dónde los van a llevar?
¿Hay algún plan B? ¿Hay alguna solución? ¿Le dan la posibilidad de construir una vivienda digna, de tener un crédito, de acceder a un lugar mejor? No está esa posibilidad. Y en la medida que no exista esa posibilidad, porque las políticas fallaron, porque las políticas que llevaron a la gente a vivir ahí y las políticas que después no los pueden sacar de vivir ahí, fallaron. Entonces la política tiene que buscar una solución razonable. Esta ley es una ley razonable. Son terrenos fiscales que están ocupados y la idea es urbanizarlos progresivamente, meterlos en un registro para que puedan tener, al menos con el paso del tiempo, agua, luz, cloacas, que es mejorar la calidad de vida de millones de personas que hoy no están. Las soluciones fantásticas, esas soluciones tipo Javier Milei, a veces tienen un público que los escucha y les gusta. Yo escucho mucha gente del Frente Libertario decir a todos los que cortan la calle en una protesta, preso. El que corta la calle, inflige la ley, tiene que ir preso. Por supuesto que estoy de acuerdo que aquel que no cumple con la ley tiene que ser sancionado, porque eso te va a pasar a vos, me pasa a mí, nos pasa a cualquiera. Y vamos con el auto, pasamos un semáforo en rojo, nos quitan el auto, nos van a sancionar. Quien corta una calle está obstruyendo el traspaso o la libre circulación, un derecho que tenemos constitucional. El derecho a la protesta también existe, pero ese derecho a la protesta no le da el derecho a cortar nuestra circulación. Pero existe y pasa. ¿Por qué? Por malas políticas, también por parte de la política de turno, porque también les han permitido hacer eso y también los han llevado a hacer eso, y ha quedado como parte del folclore de la política de protesta social el corte o el acampe de calle. Y yo le pregunto a los que tienen soluciones mágicas en este país razonable que les invito a pensar, ¿los van a meter preso a los 30.000, 20.000, 15.000, 40.000 que están protestando y cortando una calle? ¿O van a ir a buscar a los jefes? Porque, atención, para el delito lo cometen los 40.000, los 30.000, los 10.000 que cortan la calle. No lo comete quien convoca a cortar la calle. Ese pone la cara por el resto. Pero los que cortan la calle son adultos, son responsables penales tanto como quien convoca a esa protesta. Entonces, en lugar de decir los meto presos, ¿dónde los van a meter presos? ¿En la cancha de River? ¿Los van a llevar a todos a presos ahí? Digo, basta de jugar un poco con el enojo de la gente. Este es un país que tiene más del 50% de su población pobre. Estadísticamente será el 40, 42. Es la mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos son pobres en Argentina. En el conurbano el 60%. Y cuando uno estira un poquito la lapicera, la mitad de los argentinos son pobres. Falta trabajo, falta desarrollo económico. El país no crece desde el año 2010. Tenemos cepos, tenemos imposibilidades de viajar al exterior, tenemos deudas educativas, deudas en materia de salud. Tenemos muchos problemas, como para enojarnos con la situación que atravesamos. No está bien que mucha gente de los dos arcos, del oficialismo y de la oposición, usen ese enojo, primero para establecer o dejar establecido lo que se hizo mal antes. Total, lo hicieron mal ellos, mejor taparlo. ¿Cómo se disfraza un elefante por la 9 de julio? Y con 50 elefantes al lado. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo disfrazo la pobreza? Bueno, emparejando la pobreza para todos. ¿Qué hacen algunos sectores radicalizados de la oposición? Dicen desalojarlos. ¿A dónde van a ir? Presos al que corta la calle. ¿A dónde los van a meter presos? Digo, pensemos un país razonable. Pensemos un país para todos, un país viable. Las soluciones mágicas nunca van a llegar a la Argentina, porque no llegaron en ningún país del mundo. Nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la Ciudad. Our commitment is to the people of Argentina. And what they expect is that their government will take to heart the need to bring inflation down, to provide a platform for growth to accelerate, and that is what we support with our program. Presionan al gobierno desde los intereses de los sectores corporativos transnacionales. Bueno, hoy lo que quieren es que el país siga cumpliendo las metas del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que discutir, por supuesto, cómo vamos a resolver el tema de este acuerdo con el fondo, que no era
no era tan benéfico este acuerdo, y que hoy estamos en una situación muy compleja. Yo no afirmaría, y no sé de dónde sacó usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal, como usted mismo lo llama, tiene movimientos. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. Entonces esperan a que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja. Y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Que aunque intenten dividirnos y aunque intenten separarnos, la separación no tiene sentido. Que para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos. Y que las diferencias deberemos saldarlas en unidad y respetándonos. Creo que tienen ambos que dejar espacio para la renovación en sus fuerzas políticas, porque no le ha hecho bien al país la grieta. Yo no me he anotado. Yo realmente creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia. Fomento la candidatura de Horacio, la de Patricia, la de María Eugenia y la de los radicales que se quieren anotar. Bueno, arrancamos con Hoy Nos Toca. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás, Daniel? Ahora sí te tengo que agradecer personalmente. No, gracias a vos. Gracias a vos por confiar siempre. Lástima el programa, ¿no? Que hay muchas quejas, pero bueno, igual te lo dejé un poco chocado. Un poco chocado, no importa, no lo has hecho muy bien. Bueno, Leandro, título para el segundo bloque, ¿no? Se está hablando de un plan de estabilización monetaria que es un rumor, que tiene, ya me lo dijeron varios, que habla de congelar precios y salarios, ¿no? Sí, por 4 meses. La versión indica, es bastante peculiar, porque la versión empieza a correr justamente cuando Sergio Massa está en Washington. La versión indica que a su vuelta se reuniría con empresarios y con sindicatos para intentar congelar justamente por 4 veces precios y salarios. Hay que ver qué tipo de programa es, porque un congelamiento de precios y salarios no te cambia, no te estabiliza la macroeconomía per se. Vos también necesitas algunas medidas de orden fiscal y monetario para que sea un plan de estabilización. Después, en el segundo bloque, si querés, te lo contamos más. Bueno, ahora vamos a analizar la coyuntura política, esto que decíamos, ¿no? El espacio, el frente de todos, en la oposición. ¿Qué está pasando? Porque en la medida que no se encuentran soluciones, que los problemas se agravan en el país, la política hace su juego y hay que elegir, porque de eso se trata la democracia. Lo analizamos con el siguiente invitado. Se trata de Pablo Romá, que es sociólogo, analista político, director de la consultora Circuito. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Yo estaba viendo, leía a Carlos Pañi con mucha atención en el diario La Nación, hablaba que Alberto Fernández se acordó tarde de querer crear el albertismo. Me pareció una idea muy interesante porque algo de eso hay, ¿no? Como que no está muy convencido, es el único reticente a suspender las PASO porque él piensa tener algún tipo de posibilidades dentro de unas PASO del frente de todo, de la mano de algunos gobernadores que le arrimen votos, que le desconfíen a Cristina, pero es un poco tarde, ¿no? Sí, es tarde. Digo, el tiempo en política es central, digamos, ¿no? Donde no avanzás en su momento, empezás a retroceder. Y yo creo que lo que estamos viendo con estas designaciones, que son más del riñón del presidente, esta idea que se dejó correr de no consultar a nadie, ¿no? Me parece que habla un poco también de la debilidad en la cual quedó el presidente con la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, cuando pensábamos que de alguna manera el presidente iba a tratar de encontrar otro lugar, digamos, un lugar más importante. Es cierto que lo que se modificó fue su estrategia de gobierno, de alguna manera, y sobre todo en política económica, la idea de los consensos, la idea de los acuerdos, que no funcionó. Yo creo que en ese sentido lo que hoy estamos viendo es parte de ese retroceso y de ese no lugar que, bueno, que hoy... Pero ¿cómo pudo haber funcionado una estrategia de consensos y acuerdos cuando el estilo que ha tenido Alberto Fernández, un poco por su inseguridad o un poco por esa necesidad de demostrarle al kirchnerismo que él es tan kirchnerista como Cristina o tan duro como es el kirchnerismo duro, lo ha llevado a atacar duramente a la oposición, muchas veces de manera innecesaria? Esto está claro y es algo que es fácticamente demostrable. Alberto rompió lazos con la oposición incluso en el mejor momento.
Sí, yo creo que no es tan claro que Alberto Fernández, haya mostrado ese kirchnerismo, esa kirchnerización. Sí. Me parece que parte del reclamo interno dentro de la coalición es que no ha tenido un vínculo tan fluido en términos políticos con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y que parte de esas políticas, esos acuerdos, bueno, han ido dilatando parte de lo que de alguna manera se esperaba o era el programa del kirchnerismo, y creo que en ese sentido hay un cuestionamiento grande. Y por otro lado, también lo de la oposición. Yo creo que el punto clave central fue con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Donde Máximo Kirchner no lo vota en el Congreso. Ahí parecía que el presidente, al recostarse, entre comillas, en la oposición, que sí votó el acuerdo, parecía que ahí había un quiebre y este alineamiento con la oposición que no prosperó, porque tampoco me parece que daba el margen político para hacerlo. Pero lo primero que dijo después de esa votación fue ir a acusar a la oposición de haber endeudado. O sea, dijo el 1 de marzo, cuando inaugura las sesiones parlamentarias este año, habló de la importancia de acordar con el Fondo Monetario Internacional para el futuro del país. La oposición le vota el acuerdo. También es cierto que la oposición, cuando fue oficialismo, había tomado esa deuda, pero le vota el acuerdo. El kirchnerismo no, y lo primero que hace Alberto es atacar a la oposición. Pasó algo parecido el 1 de septiembre con el atentado fallido contra Cristina Kirchner, cuando poco y nada se sabía de esto. 2 horas después Alberto hace una cadena nacional y lo primero que hace es acusar a la justicia, al periodismo y a la oposición. Digamos, sí. También ahí es donde se rompen los lazos de diálogo, porque institucionalmente que un presidente, digo, vos Pablo lo sabés mejor que yo, dame un país del mundo en democracia donde un presidente acuse al Poder Judicial del atentado, el intento de magnicidio contra un vicepresidente. Sí, no existe. Ahí hay, como me parece, distintos planos en el análisis, ¿no? Yo creo que el presidente no podía apoyarse explícitamente en la oposición, porque, como vos bien decís, es la oposición quien había tomado esa deuda, que hoy condiciona mucho la economía argentina. Y por otro lado, creo que, digamos, no había las condiciones para que eso suceda, porque iba a implicar una ruptura del gobierno, básicamente, digamos, ¿no? Y después, respecto al atentado, yo creo que, bueno, que ahí hay matices, digo, y a veces se confunden. El enunciado a veces quiere ir por un lado y termina yendo por el otro. Yo creo que el alegato de Luciani, de alguna manera, le dio una institucionalidad a la idea de, bueno, esto, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner tiene que ir presa, casi juzgado, y yo creo que un sector, bueno, de la política, de la sociedad, fue, aceptando eso, ¿no? Y me parece que eso, bueno, es una cuestión que hay que ver, que hay que analizar, pero yo creo que el presidente comete el error de ir después a hacer una entrevista, y creo que ahí hay situaciones comunicacionales que no quedan claras. Esto es la comparación con Nisman, me parece que se fue enredando mucho. Ahora, yo creo que lo que pasó con el atentado, creo que es un hecho muy importante, y creo que implica también repensar muchas de las cosas del poder político, del poder económico y del poder judicial. Me parece que pone sobre la mesa un entramado que es complejo. Ahora, lo que hay que preguntarse es si la sociedad está dispuesta a discutirlo o no, digamos, ¿no? Pero porque no es una discusión solamente de la dirigencia, es un problema también social o de la sociedad en términos de cuáles son los límites aceptables para, bueno, dirimir cuestiones políticas. Pablo, te invito a cruzar de vereda a la oposición. El expresidente Macri se bajó hoy, y en todo caso, ¿cómo reconfigura lo que dijo en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, me parece que la presencia de Macri genera mucha tensión en el resto de los dirigentes, ¿no? Es el espacio con más candidatos presidenciables, digamos, ¿no? Creo que eso es un síntoma, es un dato, ¿no? Hay muchos intereses dentro de Juntos por el Cambio que se expresan a través de distintas candidaturas. Yo creo que Macri es una figura central dentro del espacio.
esto de bajarse o no bajarse, yo lo tomaría más con pinzas, esperaría un poquito más a ver cómo se da. No me parece que nadie da un paso al costado voluntariamente, un gesto de grandeza. Pero me dio la impresión que lo que dijo Macri hoy, dentro del momento que vive Juntos por el Cambio, porque uno podría decir, mientras más cerca del poder están, más desunidos se muestran, ¿no? Llegó como un mensaje, como un bálsamo, como para decir, muchachos, bajemos un poco los cambios, ¿no? Como se puso en una posición tipo patriarca de todos, ¿no? Sí, yo creo que hay que, para entender un poquito, me parece que el mensaje, sobre todo para Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Que se lo viene viendo bastante incómodo, bastante tensionado por esta discusión. El otro día dijo, bueno, si Macri es candidato, vamos a ir a una interna. Digo, ¿no? Como... Santilli lo dijo eso. Santilli, bueno. No dijo Larreta. Santilli que dijo que si Macri era candidato podía competir con los de Larreta. Bueno, yo creo que eso marca una tensión y que me parece que Macri entiende que esa tensión hoy no es buena, digamos, no es buena. Porque me parece que divide mucho y en un contexto donde también, los núcleos duros se van achicando, ¿no? Hoy hay un porcentaje muy alto de la sociedad que no se referencia con nadie, que no se siente cercano a ningún dirigente. Entonces me parece que plantear hoy esa tensión generaría una división que me parece que el contexto no amerita, y en el caso de Macri, me parece que Macri está más enfocado, más preocupado en el programa de gobierno que en el candidato en sí, digo, ¿no? Esto ¿Para qué es un poco el programa de gobierno? ¿El libro para sí, qué? Exacto. Me refería a eso, digamos, ¿no? Esto que se dejó trascender del libro, ¿no? Me parece que Macri está más preocupado en eso que en quién va a ser el candidato. Y al mismo tiempo es una presión para cualquiera que quiera ser candidato, digamos, claro. ¿No? Porque el expresidente, si uno quiere, la presión fundamental tiene que ver con eso, con el programa de gobierno. Claro. Pablo, te pregunto sobre otro referente de la oposición, ¿no? ¿Cómo lo ves a Facundo Manes, ¿no? Yo tengo una idea, hoy lo hablaba en la radio esto, tengo una idea de alguien que quiere ser el candidato de un frente o de una coalición que es Juntos por el Cambio, criticando a esa coalición. O sea, quiere liderar un espacio que él mismo dinamita de alguna manera, porque parece ser que todo lo que sucede Juntos por el Cambio, él está parado en las antípodas, pero a la vez quiere ser representante de ese espacio. Es muy difícil entenderlo, no parece ser una buena estrategia, digo. Y es complicada la estrategia. Me parece que la discusión es más sobre, digamos, el peso que tiene el PRO dentro de la coalición, ¿no? Esto ya es algo que el radicalismo viene planteando hace tiempo, digamos, ¿no? Ya cuando Juntos era gobierno, en términos de no participar en las decisiones de la mesa chica y estas cuestiones. La elección de 2021 a Manes me parece que le dio impulso para empezar a discutir más seriamente esto, pero como vos decís, yo creo que hay una contradicción ahí, porque la base de Juntos por el Cambio es una base que está más radicalizada que el discurso de Manes, digamos, ¿no? Esta idea de sin Macri, sin Cristina. Bueno, es difícil me parece a mí, por lo que venimos viendo, que la base electoral de Juntos por el Cambio acepte correr. Cuando digo correr, no digo solamente al presidente, sino a esto que decía recién, la idea de un programa, porque cuando uno mira quiénes son las principales figuras dentro de la base electoral de Juntos, aparece Macri, aparece Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Los sectores más si uno lo pone en el arco, más radicalizados o con un discurso más duro, aquellos más moderados, les cuesta más dialogar con su propia base. Y creo que ese es el problema que está teniendo o que puede llegar a tener Facundo Manes. Me parece que ahí hay un problema. Si bien es cierto que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires aporta territorialidad, tiene peso, estructura, pero me parece que la base electoral de Juntos está reclamando otra cosa y esa otra cosa yo creo que es más anti-kirchnerismo. Claro. ¿No corre riesgo de Juntos por el Cambio a nivel de Congreso, legislaturas, hablo poder legislativo, de sufrir una dispersión dentro de la propia tropa ante la cantidad de candidatos y de referentes que pueden tener legisladores, dirigentes? ¿No corre ese riesgo hoy Juntos por el Cambio?
Bueno, sí, el riesgo está. Digo, también está por el lado de Milei, digamos, ¿no? Milei es alguien que disputa parte de esa base electoral. Habrá que ver cómo se sintetiza eso. Y por otro lado, también es cierto que Juntos es la fuerza que mejor ha utilizado las PASO como canal institucional para dirimir estas disputas. La elección pasada de Santilli y Manes, bueno, digo, parecía como una discusión más dura al principio y después eso se sintetizó. Me parece que el riesgo está, pero también es cierto que la experiencia en términos de las PASO, eso hace que Juntos tenga una mayor estructura para tratar de sintetizar las diferencias. Pablo, hablando de Milei se presentaba como, digamos, con un candidato con ideas liberales, así se presenta, un frente liberal, frente libertario. Decir, vamos a cerrar el Banco Central, dinamitar el Banco Central, una metáfora, cerrarlo, podemos dolarizar la economía, no sé. Son, en definitiva, recetas económicas distintas a las que se han aplicado. Mucha gente puede decir, la verdad que todo lo que se hizo estamos mal, démosle una chance a esta propuesta. Podría ir por ahí. Pero después, digamos, en la medida que siempre ha pasado en la Argentina, que un candidato crece, se va corriendo hacia el centro, y Milei se va corriendo cada vez más hacia la derecha. Digo esto porque más allá de su propuesta con la venta de órganos, esas cosas que exceden la cuestión en materia económica, la semana pasada fue a España y participó de un acto con Vox, no con el PP, no con el Partido Popular, que es el partido de la centro-derecha, conservadora, liberal, si querés, española, que suele gobernar cada tanto, sino se fue con la extrema derecha, que es Vox, que tiene incluso dirigentes que tienen características homofóbicas, racistas, digamos. Reivindican el franquismo. Reivindican el franquismo, digamos. Es muy, el tema del Vox no es algo, uno no podría decir su partido liberal, de derecha, algo mucho más delicado. ¿Hay plafón en la Argentina como para que ese discurso pueda aprender acá? Bueno, ha aprendido el discurso de Milei porque el crecimiento que ha tenido es un crecimiento importante, digamos. Ahora, después, en términos de... Pero el año pasado Milei no hablaba de esta cosa, hablaba de economía. Era un tipo que yo lo entrevisté un montón de veces, hablaba de economía, hablaba del espíritu liberal, de achicar el Estado, de la libertad, de viva la libertad. Tenía un discurso hasta dentro de lo que es el liberalismo, hasta tenía cierto aroma de progre, o sea, de libertad. No hablaba de las cosas que habló después de las elecciones. Parece que después de las elecciones se corrió mucho más hacia la derecha. Sí, yo creo que hay un contexto de derechización de determinados sectores y de radicalización por derecha, digamos, ¿no? Hay discusiones, digamos, ¿no? En torno a si la rebeldía hoy es de la derecha, es de la izquierda, digo, ¿no? Me parece que eso es una discusión, pero sí queda claro que los sectores de derecha están radicalizados. Esto que decíamos del atentado a la vicepresidenta forma parte de ese proceso y en este sentido de los límites que la sociedad acepta para discutir sus diferencias políticas. Yo creo que el discurso de Milei, en este sentido que vos lo planteás, lo que hace es ir corriendo parte de esos límites, de alguna manera, y yo creo que hay contexto, ahora, después hay que ver eso cuantitativamente, qué impacto tiene, pero socialmente yo creo que tiene un impacto y que eso se marca en ese crecimiento. Ahora, es cierto, como vos decís, que era, bueno, un discurso más económico, ¿sí? Ahora, este discurso, bueno, hay que ver cómo la sociedad, pero hay sectores de la sociedad que se aferran a ese discurso y que lo toman como propio. O sea, hay sectores que, cansados de que la política falle, se corren a un extremo. Sí, cansados de la... Sí. ¿Podría ser esa la lectura más simplista? Sí, yo creo que hay sectores de la sociedad que están radicalizados y creen que la salida es por derecha, digamos, ¿no? Por derecha. Esto, ¿no? Un poco, cuando uno analiza los chats del atentado, la representación, más allá del hecho, la representación, cómo se refieren a la política, cómo se refieren a... Esa es la extrema derecha. Claro, yo creo que sí. Eso esos chats que vos viste entre el grupo, ¿cómo se llamaba? Revolución Federal, ¿era, no? Sí. Digo, esos grupos tiene mucho que ver con el discurso, por ejemplo, de Vox en España. Por eso. Yo creo que hay un plafón ahí para que
sectores de la sociedad tomen ese discurso y en este caso pasen a la acción. Bueno, por eso digo, me parece que la sociedad también tiene que discutir si esto es posible, es viable, digo, si la sociedad que nosotros nos representamos, la sociedad que nosotros queremos, puede convivir con estas ideas, ¿no? Digo, lo que planteo es que, bueno, hay que discutirlo y hay que discutir cuáles son las condiciones políticas, económicas, sociales y también parte de cómo se van construyendo distintos discursos para interpretar esta realidad que es muy compleja, que es una crisis muy profunda, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que discutirlo. Después, bueno, cada uno toma decisiones, cada dirigente toma sus propias decisiones, pero yo creo que llevar ese discurso como bandera es complejo, es complicado en términos sociales por esto, ¿no? Porque el ataque a las minorías, digo, ya sea culturales, políticas, religiosas, y es complejo. Pablo, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir al primer corte y a la vuelta vamos a hablar de economía. 15 tipos de dólares tiene Argentina, tipo de cambio de dólares en Argentina. Y encima las reservas que se habían ganado con el dólar soja hoy empezaron a ceder. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que todos nos hacemos y la vamos a discutir con el siguiente invitado. ¿Se acabó el veranito de Massa? Ya volvemos. Bueno, dólar soja, dólar blue, dólar contado con liqui, dólar Coldplay, dólar Netflix, dólar lujo, dólar... 15 tipos de cambio tenemos en Argentina. Sí, contando, y contando. Y contando, y cada vez se agrega, porque en la medida que aparezca, había una frase del general Perón que decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Ahora parecería que en la frase que ayornarla, donde hay un reclamo, hay un dólar nuevo, digamos. Le acomodan el dólar de acuerdo al reclamo del sector que viene. Bueno, de esto y de economía en general vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Claudio Caprarulo, economista, director de la consultora Analítica, además es hincha de River y de San Telmo. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sos de Telmo? Así es, San Telmo. ¿Qué se siente ser de San Telmo? Bien, es mi barrio, es donde me crié, así que por pertenencia lo sigo hace mucho, estamos mejor, ya estamos en la Primera Nacional, muchos años en la Primera B Metro, pero mi corazón más grande es de River y hoy es un día muy triste, ¿no? Para todos los hinchas. Somos todos tristes, Daniel. Yo abrí el programa de radio diciendo con todos los problemas que tiene Argentina, sin embargo la noticia del día fue la renuncia de Gallardo, ¿no? Todo el mundo hablando de eso. Muy triste, agradecido, muy agradecido, ¿no? Con todo lo que le dio Gallardo a River, al lugar que nos llevó, donde nos puso. Siempre va a ser ídolo, siempre va a estar las puertas abiertas y ojalá lo que encare le vaya muy bien. Bueno, esto ha sido polémica en el fútbol. Podemos seguir hasta las 10. Claudio, 15 tipos de dólares tenemos, tipos de cambio de dólar en Argentina. Como no hay dólares... ¿Resiste esto? No, como no hay dólares hay muchas cotizaciones, ¿no? Claramente cuando asumió Massa logró en septiembre, el Banco Central pudo comprar 5.000 millones de dólares gracias al famoso dólar soja. Sí. Se terminó septiembre y todos sabíamos que octubre iba a empezar a ser mucho más complejo y lo estamos viendo. El Central dejó de tener una posición compradora y empezó a vender dólares en las distintas ruedas. Tenés un escenario muy complejo hacia adelante porque tampoco el mundo te acompaña. Hoy Kristalina Georgieva abrió el encuentro anual del FMI con el Banco Mundial, dando un panorama muy complejo a nivel mundial y diciendo, imagínense esta situación en los países que están muy endeudados y los países que están en desarrollo, caso claro la Argentina. Entonces, en ese contexto en el cual los capitales empiezan a salir de los países en desarrollo, empiezan a volver a Estados Unidos, el dólar se está fortaleciendo, Europa también tiene sus problemas, Argentina tiene que resolver problemas estructurales que no resolvía cuando el mundo lo ayudaba, cuando el mundo lo acompañaba. ¿Qué va a ofrecer el gobierno? Bueno, ese es el gran interrogante. Ahora, en ese contexto surge este rumor de un plan de shock que sería, por la versión que está corriendo, congelamiento de precios y salarios. No sabemos si tiene algún otro elemento más, si hay alguna pata monetaria o fiscal dentro de ese plan, pero se dice que sería instrumentado en noviembre y que duraría 4 meses. Vos contás los meses, son noviembre, diciembre, enero, febrero. Pareciera ser un puente de tiempo para llegar a marzo y la cosecha gruesa. Ahora, para que te vuelvan a liquidar dólares. Ahora, el año que viene es un año electoral.
y los productores agropecuarios, como otros agentes de la economía, pueden especular con si hay un cambio de gobierno, hay una unificación del tipo de cambio y voy a tener un dólar más ventajoso. El gobierno está medio en un laberinto que no sabe de dónde salir, ¿no? Es un laberinto muy complejo y creo que las decisiones importantes se tienen que tomar ahora, porque como muy bien vos decías, el año que viene, más allá de que el gobierno haga todo bien, un año de elecciones genera incertidumbre. Genera a los agentes económicos, en aquellos que tienen que tomar decisiones, posiciones de cobertura, porque no sabe qué va a pasar. Y sobre todo cuando la discusión política, recién comentaban lo que sucedía en Brasil y también en la Argentina, la polarización no ayuda a que haya consensos en que uno diga, bueno, cambia el gobierno, ciertas políticas económicas, ciertos consensos macroeconómicos se van a sostener. Ahora bien, como vos decías, un plan de estabilización, bueno, primero es raro que un plan de estabilización se anuncie con anticipación. Por lo general son sorpresivos porque vos lo que querés lograr es un efecto de shock en las expectativas. Si lo anunciás con anticipación vas a generar más inflación porque va a haber un colchón que se van a preparar. Vas a empezar a generar que la gente se prepare, como por ejemplo el dólar Qatar, ¿no? Este famoso aumento para cuando vos consumís más de $300, que el gobierno lo que manifiesta es que le pega a la minoría, no son tantas las personas que consumen más de $300 por mes, sin embargo sí son los que más volumen demandan de dólares. Ahora, si vos lo venís anunciando hace 2 meses, lo que generás es el comportamiento de, bueno, adelanto el gasto. Si vos ya sabías que se iba a venir, bueno, hago ahora todos los gastos con tarjeta porque sé que en un mes va a ser más caro. Claro. Lo mismo puede pasar con un plan de estabilización. Y lo que le falta a cualquier plan de estabilización para que sea sostenible en el tiempo y creíble, que eso es lo más importante, es que vos tenés que tener un buen colchón de dólares. Los planes de estabilización suelen venir con acompañamiento del resto del mundo de desembolsos significativos, porque una de las cosas que vas a tener que hacer es apreciar el tipo de cambio para que ese shock no genere un salto todavía más importante en la inflación del que seguramente vaya a tener. Sobre la mesa todavía no hay idea de que va a venir un fuerte respaldo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, como para sostener un fuerte plan de estabilización. Hoy Kristalina Georgieva dijo que las demandas a las cuales se enfrenta el gobierno van en contra de los intereses que necesita el gobierno o que el gobierno debe defender para estabilizar la economía. Uno le podría decir chocolate por la noticia, Kristalina, que vivimos acá. No hace falta que nos cuente la tragedia. Ahora, ¿cómo resuelve ese problema el gobierno? ¿Qué tiene que hacer? Porque las demandas son casualmente de los sectores que ellos mismos representan políticamente, más allá del ordenamiento de la economía. Caso gremios, sindicatos, ¿no? Es que es así, a ver, cualquier plan de estabilización, como bien decía también Leandro, tiene una pata fiscal y una pata monetaria muy importante, que también hoy lo dijo Kristalina y le decía al mundo en esta apertura de sesiones, diciendo la política monetaria y fiscal van a tener que seguir siendo contractiva y tienen que acompañar, porque esa es la solución para que el mundo pueda bajar la inflación. Ese mensaje se replica en la Argentina. Lo estamos viendo, la semana pasada el Fondo le aprobó a la Argentina la revisión, ¿no?, del segundo trimestre, le perdonó que no haya alcanzado la meta de acumulación de reservas internacionales. El otro día, digo, prácticamente te están diciendo, che, aunque sea cumplan una meta como para poder seguir aprobando, porque también hay un componente político atrás de todo esto. Es que es político y esa diferencia que vos señalabas entre lo que te va a pedir el mercado para estabilizar y lo que necesita la gente, cómo se resuelve es una decisión política. Vos, por ejemplo, este año tenés que llegar a un déficit de 2,5 puntos del PIB y el año que viene de 1,9. El déficit es el resultado de ingresos y gastos. ¿Cómo se distribuyen esos ingresos? ¿Quién pone la plata? ¿Y hacia dónde va la plata? Es una decisión política. Claudio, te quiero preguntar respecto a este programa en general que tiene Massa. Cuando Massa asumió luego del julio terrible que tuvimos con Silvina Batakis, todos los analistas políticos decían, esta es la última bala que le queda al frente de todos. No para ganar las elecciones el año que viene, sino para poder llegar dignamente a las elecciones del año que viene. Creo que por eso se le llamó el plan llegar, ¿no es así, Leandro? Sí. Digamos, bueno, la idea era ordenar un poco la macroeconomía, ver cómo iba tapando algunos baches, pero para llegar. La pregunta es, ¿le va a dar la nafta para llegar? Porque hoy Juan Carlos de Pablo le preguntaba lo mismo en la radio y me decía, Daniel, ni ellos lo saben, o sea, ni el gobierno lo sabe, porque no tienen idea con qué se van a enfrentar dentro de 1 mes o 2 meses. La situación sigue siendo muy frágil. Es cierto que desde que llegó Massa hay mayor estabilidad, logró dar señales. No derrama nada. No, a ver, la actividad, tenemos que ser muy claros y también lo presenta el gobierno en el presupuesto. El gobierno en el presupuesto dice, este año la economía va a crecer un 4%. Sí. Si nosotros tomamos el crecimiento de la primera mitad del año y mantendríamos el nivel de producción, el crecimiento sería del 5%. Entonces, todos ya descontamos, y era también desde analítica la proyección que teníamos, que en esta segunda mitad del año el nivel de actividad va a caer. Entonces, no hay una manera de solucionar esto
y también de vuelta, el fondo, te lo decía en el staff te report. presentan un presupuesto donde te dice que el año que viene va a haber un 50% menos de inflación. Digo, sí, a ver, yo creo, nosotros cuando leemos el presupuesto siempre se sabe que hasta por una señal y para generar expectativas vos vas a poner una inflación que va a estar subestimada. En otros indicadores es consistente, un crecimiento del 2% es un crecimiento que atenta contra un escenario favorable para las elecciones, para cualquier gobierno. Lo que sí, y que es el gran nudo gordiano, y como vos decías, la incertidumbre que genera el mercado, es cómo vas a resolver el frente cambiario, y ahí es donde también cuando uno analiza el presupuesto encuentra algunas inconsistencias, ¿no? En el nivel de importaciones, en el nivel de exportaciones también. Claudio, por estas horas se está celebrando el Coloquio IDEA en Mar del Plata, la reunión de los principales empresarios del país, con el lema Ceder para crecer. Si bien tenés una posición más dialoguista y más moderada de Daniel Herrero, por ejemplo, que es el presidente del coloquio, ex Toyota, después tenés empresas energéticas que lo que dicen es nosotros ya cedimos mucho, ahora el gobierno está empezando a ceder con el tema de las tarifas y la quita de subsidios. Ahora, ¿cómo crees que va a reaccionar el sector privado ante un presunto congelamiento de precios, ¿no? Porque el sector privado también es una pata fundamental ante cualquier éxito de un plan económico del gobierno. ¿Cómo ves esa reacción de los empresarios? La gran pregunta es si va a ser creíble o no. Si el gobierno se sienta con los empresarios y con los trabajadores y les explica cómo va a sostener este congelamiento y hacia dónde vamos, puede ser que las partes estén más dispuestas a ceder, ceder para crecer. Ahora, si vos te sentás en una mesa y no das señales claras, y sobre todo más allá de las señales, mostrás en los números cuál va a ser el camino y cómo lo vas a lograr, va a ser muy difícil que haya una buena recepción hacia eso. Por otro lado, hay herramientas que la Argentina viene usando hace mucho tiempo y también van perdiendo efectividad, como son, por ejemplo, los controles de precios, ¿no? Ahora hay una nueva versión de los precios cuidados, el gobierno apunta a volver a lo que era en 2014, menos productos pero que sean más representativos. Bueno, todo eso está bien en un contexto que vos tenés que lograr que la gente, que la pobreza no crezca. Recordemos que tenemos el 50% de los trabajadores que no tienen cobertura, que son asalariados no registrados o cuentapropistas, entonces es gente que no puede discutir aumentos que acompañen a la inflación, como sí viene sucediendo con el sector privado registrado. Entonces, si vos no empezás a dar esas señales más fuertes y de cohesión, también, como decíamos antes, con la oposición, el año que viene hay elecciones. Si los empresarios y los trabajadores se sientan a discutir y dicen, y bueno, pero yo el año que viene ¿con quién voy a estar discutiendo? Por ahí no es con vos. Entonces también va a tener que haber alguna señal de parte de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, que es la principal, seguramente, candidato a disputarle al gobierno, frente de todos el gobierno, perdón, alguna señal de acompañamiento con las decisiones que se tomen. Justo Leandro hablaba del coloquio de día. Yo mucho no le creo a los empresarios. Digo, siempre creo que hablan mucho más también para la tribuna, para tener una posición institucional, pero en definitiva, individualmente, cada uno va a cuidar su propio negocio. Pero bueno, debe ser así las reglas de juego. Pero hay un común denominador que une al discurso de todos los empresarios, y el mismo común denominador los une a ustedes, los economistas y a los analistas económicos, que es la falta de confianza en el gobierno. Que es que este gobierno no ha logrado generar confianza. Cuando te lo dicen los empresarios, los economistas, los analistas, te hablan de la falta de confianza. Es decir, ¿tan importante es para reactivar la economía la confianza política en un gobierno? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Sí. El pico de inflación que tuvimos este año fue en julio, fue del 7,4%. Sí. No hubo una fuerte devaluación, no hubo un shock de precios internacionales. ¿Qué pasó? Una crisis de confianza del gobierno. Primero porque endureció el cepo cambiario y a los pocos días renunció el ministro de Economía y estuvimos 3 días sin ministro de Economía. Automáticamente la gente que decide sobre los precios, ¿qué dijo? Dijo, yo no sé dónde termina todo esto. La brecha cambiaria llegó casi al 150% y terminamos con un IPC, un índice de inflación muy alto. Y eso fue una crisis de expectativas. Y si vos también tenés que, para estabilizar la economía, tenés que empezar a aumentar las tarifas, no podés seguir atrasando el tipo de cambio, lo único que te queda hacia adelante es generar mayor certidumbre, generar mayor credibilidad. Massa aportó en eso, porque es cierto, porque dijo hay un plan, tiene el acompañamiento del socio mayoritario del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, bueno, esto se va a sostener. Claro, se va a sostener el año que viene. También todos estos actores que te nombraba saben que tiene el apoyo, pero no es un cheque en blanco. O sea, le cuentan las costillas todos los días a Massa también, ¿no? Sí, así es. Y el año que viene va a ser, como vos bien decías, va a ser mucho más complejo porque es un año de elecciones, claro. Y cada uno va a querer, tanto en el Frente de Todos, porque tienen distintos electorados, va a querer favorecer al suyo, obviamente.
En el 2019 vivimos un momento bastante difícil a nivel macroeconómico, que fue entre las PASO y la asunción de Alberto Fernández, principalmente después de las PASO. ¿Crees que ese escenario puede repetirse el año que viene? Puede repetirse. Esperemos que no. Digo, de vuelta, me parece que en el medio de esta gran grieta que hay, estamos el resto de los ciudadanos y de los argentinos en el medio, y lo que sería muy provechoso para todos fuera que antes de empezar en esa discusión haya posiciones de acercamiento, de decir, bueno, hay al menos 5 lineamientos macro que vamos a respetar. Hay 5 cosas que estamos todos de acuerdo en que vamos a cumplir. Ya tenés un eje que es fácil, que igual habría que discutir si es el que la Argentina quiere o no, que es el plan que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No? Porque también hay muchas críticas. A ver, el fondo, por ejemplo, lo que te dice es, vos tenés que hacer un revalúo fiscal inmobiliario, ¿no? Que lo tenías que presentar en diciembre de este año, y le dijo ahora, en lo que presentó la semana pasada, le dijo, bueno, te lo perdono, lo podés presentar en marzo del año que viene. Si la oposición, uno de sus lemas es, no se tocan los impuestos, no se aumentan más impuestos. Eso va en contra del acuerdo con el fondo. ¿Qué posición va a tomar al respecto? Entonces me parece que sobre todo hay varios lineamientos sobre los que hay que empezar a ponerse de acuerdo. Claudio, gracias. Ustedes, un gustazo. Vamos a ir al último corte y al regreso vamos a hablar con Leandro Dario de un tema que tiene que ver con Estados Unidos y justamente la inflación, ¿no? Datos de inflación que no fueron buenos. Ya volvemos. Hace poco el presidente Alberto Fernández en una entrevista dijo que se quejan de la inflación de Argentina. En Estados Unidos tuvo, en lo que va del año, 900% de inflación. Nadie entendió el error, se equivocó muchísimo. ¿Por qué dijo eso Alberto Fernández? Inexplicable. Sin embargo, la inflación es alta. La inflación es alta para lo que es Estados Unidos. Recordad que Estados Unidos históricamente tiene más o menos un nivel promedio de inflación de 2% anual. Y en este momento el dato de septiembre, el dato del último mes, arroja un 8,2% interanual. Es decir, 4 veces más de lo que está acostumbrado Estados Unidos. Es un dato que fue un dato muy negativo para la economía de Estados Unidos, para la economía internacional, para los inversores en Wall Street y también para el presidente Biden. ¿Por qué fue negativo? En agosto tenías una inflación de 8,3% anual. Bajó al 8,2%, pero los mercados esperaban que baje aún más. Es decir, bajó menos de lo esperado. ¿Y eso qué significa? Que en noviembre la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a seguir con la agresiva suba de tasas de interés. ¿Eso qué significa? Que el dólar es más caro, que el dólar se aprecia. Y eso, a su vez, trae aparejado una caída de bonos, de acciones, de otras monedas, de monedas emergentes frente al dólar, del precio de los commodities que Argentina exporta, por ejemplo, de la soja. Es decir, es una mala noticia que le pega a la economía internacional y que va a poner seguramente a la economía de Estados Unidos al borde de la recesión. ¿Por qué al borde de la recesión? Y porque cuando vos subís las tasas de interés, enfriás la economía, enfriás el consumo y eso genera, si lo haces muy agresivamente, como lo está haciendo la Reserva Federal para combatir la inflación, sí, una posible recesión. Bueno, también es una mala noticia para el presidente Biden y para los demócratas, porque el 8 de noviembre hay elecciones de medio término. Son las elecciones legislativas en la cual se renueva la Cámara de Representantes y una parte del Senado, también muchas gobernaciones de los estados de Estados Unidos, y en las encuestas están los republicanos por encima de los demócratas. Es decir, el electorado castigaría a los demócratas por esta alta inflación y por esta posible recesión. Son malas noticias en Estados Unidos que indudablemente van a pegar en otras economías, seguramente también en la Argentina, Daniel. Bien, bueno, nos estamos yendo. Hay una noticia que viene con el conflicto mapuche, viene de Bariloche. Hoy la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche dio detalles sobre cómo estos grupos autodenominados pueblos originarios nunca cumplieron con los requisitos que deben cumplir estas comunidades originarias para registrarse como pueblo originario, para registrarse en el pedido. Bueno, vos sabés que en la Constitución del 94 está establecido que tienen derecho a acceder a cierta porción de tierra, no las privadas, pero sí algún sector fiscal. Y que a pesar de que el gobierno lo había desmentido, porque funcionarios de Parques Nacionales lo habían desmentido, hace 2 años, según la Fiscalía Federal de Bariloche, el gobierno nacional le había ofrecido tierras a estos grupos mapuche como una forma de desinstalar el conflicto. Pero los mapuches lo rechazaron
porque querían exclusivamente las tierras en las cuales son privadas y han logrado, bueno, las usurpaciones, conflictos, represiones y todo lo que conocemos. ¿Hubo intento de salida? Sí. Otorgarle tierras a los mapuches fiscales en otro sector, no la que ellos habían ocupado. Esto había sido desmentido por el Gobierno Nacional, hoy lo contó la Fiscalía Federal de Bariloche. Y por otra parte hay muchas irregularidades en estos grupos étnicos que no son o no se comportan como se comportan el resto de las comunidades que quieren acceder a los derechos constitucionales que tienen garantizados. Bien, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.